ha viajado al exterior por un trámite y que su error ha sido simplemente el de asistir a dicha reunión con el funcionario denunciante. Ahora bien, del contraste de estos elementos de convicción, esta judicatura debe señalar siguiente. Se tiene, conforme se ha glosado, en su contra, efectivamente existe una simplificación de parte de Alejandro Ríos Delgado, que nos indica conjuntamente a su procesada Adriana Pérez Guedes como las personas que le pidieron por una suma de dinero que realizara unos trámites en violación de sus derechos, elemento que lo vincula grandemente a los hechos materia del examen. Asimismo, se tiene que del acta de intervención policial en la cual se constata la presencia física de el investigado Gerardo Leonidas Castro en el momento en que se efectuó supuestamente, y que está en verificación, la entrega del dinero. Obra en autos también el acta de registro profesional a Adriana Pérez Guedes, en la cual se le encuentra el dinero total que fue recibido por sus investigados Guaguari y Arasca, Yontó Bernal y Palma Huamanchumo, y que de una otra manera también tiene vinculación con el documento que ha señalado manuscrito sobre entrega de dinero, en el cual se le pagaba supuestamente por honorarios profesionales, ¿no?, la suma de $19.948, algún error que en la anotación que había tenido. Estos documentos permiten inferir al juzgador dos cosas. En primer lugar, que no a nivel indiciario no resulta pertinente aducir recibir un honorario profesional para luego donarlo y que fuera entregado a un funcionario para obtener un trámite a favor en los expedientes administrativos antes señalados. Ese hecho permite inferir que obviamente se está vinculando con el delito, toda vez porque inclusive el dinero que supuestamente fue entregado a su persona a través del documento manuscrito entregado por Palma Huamanchumo fue encontrado en su totalidad en propiedad o en pertenencia de la investigada Adriana Romualdo Pérez Guedes, lo que permite establecer que no se trataría, al menos a modo indiciario, de un monto por concepto de honorarios profesionales. Ahora bien, el segundo elemento que se debe tener en cuenta es lo propio que ha manifestado el investigado, en el sentido de que no estaba de acuerdo con la entrega de dinero al denunciante, y que inclusive tomó una frase un poco gruesa de calificativo contra el citado funcionario, pero sin embargo, aún teniendo en cuenta que en su condición de abogado, ¿no?, sabe muy bien la pertenencia o no de hechos o actos ilícitos, y aún más teniendo en cuenta, ¿no?, su condición de ex funcionario público con un cargo de cierta prominencia dentro de un ministerio, obviamente no resulta creíble a nivel indiciario, ¿no?, de que se haya tratado simplemente, ¿no?, de una donación entregada a la investigada Adriana Pérez Guedes. Por lo que, aun cuando él señala que no ofreció ni dio dinero ni hizo llamada, existen estos elementos que han sido materia de análisis que lo vinculan directamente con el ilícito penal y deben motivar la investigación correspondiente para determinar las responsabilidades respectivas. Ahora bien, pasamos a lo que es prognosis de la pena. Efectivamente, el Ministerio Público tiene como techo máximo el de 6 años, fija como pena máxima por este delito. Señala entre otros elementos, no hay atenuantes o marcos de calificación jurídica que puedan disminuir esa condición, ni del mismo modo
ninguna naturaleza de la acción que pueda implicar disminución a ese criterio, porque se tiene la posición de la gente, la pluralidad del imputado, la obligación o el hecho de haber infringido deberes de lucha contra la corrupción, y del mismo modo que la finalidad habría sido el lucro o provecho económico. En este sentido, la defensa del investigado, al margen de haber solicitado objetividad e imparcialidad al Ministerio Público, no ha cumplido en este extremo con señalar alguna atenuante que permita al juzgador inferir que una pena probable al investigado podría ser menor a los 4 años que requiere nuestro presupuesto legal. Del mismo modo, solamente ha cuestionado la labor del Ministerio Público en el sentido de que si existen suficientes elementos de convicción de un delito, no debió acusar directamente. Procedimiento que está a cargo del Ministerio Público, quien ve la factibilidad o no de proceder con dicho mecanismo procesal. Por lo que esta judicatura, retomando el análisis de esos elementos, efectivamente se puede comprobar de que al efectuarse el análisis de una probable pena, teniendo la condición también personal de abogado, lo que nos conlleva a nosotros a un respeto más estricto de todas las normas vigentes. Del mismo modo, teniendo, ¿no?, la condición de ex viceministro, ¿no?, que al margen de que no tenía la cualidad necesaria para la tipificación de otro delito al momento de los hechos, se hace prever cierta ascendencia para los efectos de lograr la finalidad en el presente caso. Asimismo, la gravedad de los deberes infringidos o que han tratado de hacer infringir al funcionario público revela que efectivamente la pena probable a imponerse va a ser superior a los 4 años que exige nuestra norma legal. Más aún, que no existe al menos algún elemento cualificativo, una atenuante que pueda hacer prever de lo contrario para que la sanción sea menor a la exigida por lo que se da por cumplido también el siguiente presupuesto legal. Ahora bien, respecto del peligro de fuga, conforme se ha señalado, en la cuestión de arraigo domiciliario, esta judicatura tiene una posición clara de que no se necesita solamente la documentación que acredite una determinada propiedad, sino que esa también puede ser probada con hechos tales fácticos como las constataciones domiciliarias, realizadas también y no cuestionadas por el Ministerio Público en el domicilio de los investigados, en el cual efectivamente tiene domicilio en Avenida Monte de los Olivos 130, Santiago de Surco, siendo irrelevante, ¿no?, para los domiciliarios la existencia o no de asuntos municipales, algunos pendientes. Del mismo modo, en este caso, se ha tratado también de señalar que efectivamente sí tiene arraigo familiar, ya que tiene 3 hijos, inclusive en audiencia presentó copia simple de los DNIs de los hijos, cosa que de una u otra manera demuestra la pertinencia del arraigo domiciliario del citado investigado. Ahora, más bien, no es tampoco cuestionable la existencia de pluralidad de domicilios. Lo cuestionable sería que, a pesar de tener pluralidad de domicilios, no se tenga noción cierta de un domicilio actual, cosa que en el presente caso no ha ocurrido. En este caso, el arraigo domiciliario está plenamente acreditado. Ahora bien, en el otro requisito denominado gravedad de la pena como resultado de esta presente investigación, conforme a los criterios esbozados también, existiendo una vinculación directa del imputado con el delito, ¿no?, esta gravedad
también se ve reflejada al menos en la falta de señalización de algún elemento cualificativo que haga disminuir la posibilidad de una pena no menor de 4 años. Y del mismo modo, se debe tener en cuenta que la condición de abogado nos obliga a nosotros simplemente de actuar conforme a los deberes de probidad, lealtad, honestidad, que nos debe conducir no solamente a los abogados, sino a toda la sociedad. En ese sentido, la gravedad de la pena como resultado de esta investigación, teniendo en cuenta la importancia del daño causado a nuestra administración pública, tan alicaída por hechos tan criticables como de esta naturaleza, nos implica o nos hace señalar que efectivamente sí existe una gravedad final que va a incidir directamente en el resultado de la pena final, por lo que será este criterio de gravedad de la pena como resultado. Respecto de la importancia del daño y la actitud del investigado, efectivamente, se tiene que señalar lo siguiente, que el conocimiento o dominio de hecho que podría tener el investigado. Es un ex viceministro, conoce los trámites a seguir, conoce efectivamente el nivel de gestión que se puede dar para la obtención de una resolución administrativa como la que se estaba buscando con el presente caso, en la cual también se agrega la condición de abogado, por lo que se reitera que existe una actitud del investigado que conlleva a señalar un peligro razonable de peligro de obstaculización de la justicia. Más aún cuando el investigado señala que efectivamente él era conocedor, según la notificación número 185-2011, que ya el trámite de la Estación General estaba casi conseguido y lo que faltaba conseguir era el incremento de la cuota de pesca. Lo cuestionable, lo que es materia de investigación, es justamente ese pedido de incremento de la cuota de pesca, por lo que este hecho no revela la actitud del procesado, así como la incoherencia entre el señalar el cobro de sus ingresos como 8.000 nuevos soles, sin embargo, el hecho de haber recibido por concepto de supuesto pago de honorarios de la suma de $20.000 americanos. Más aún si se tiene en cuenta que al momento de la intervención, si se trataba de un honorario profesional, no hay explicación de por qué su co-investigada Pérez Guedes, Adriana Romualda, tenía la totalidad de la suma de dinero, ni tampoco el investigado ha señalado que haya sido materia de otra donación, dávida o entrega del dinero durante la investigación y los elementos materia de exclusión. En ese sentido, para concluir respecto de este investigado, se tiene que tener en cuenta que debido a la posición, ¿no?, de dominio que tiene el investigado respecto de la investigada Pérez Guedes y respecto de los investigados Huancahuari Arasca y Ontón Bernal Palma Bombachuno por su condición de abogado, hace prever que efectivamente este investigado podría influir en lo que es las declaraciones o imputados o testigos en el presente caso. Más aún, si se tiene en cuenta que no se ha podido establecer en forma alguna